Un saludo a todos, buenas tardes, buenas noches, depende de la ubicación, ¿no? Un honor y un gusto poder participar en esta conferencia virtual de la TDL, por lo tanto agradecimiento a Marcelo Ricci y a toda la organización y también a los colegas que además de permitirme ser el primero por estar más al este, también vamos a compartir hoy sesión de estos temas que apuntaba Marcelo, ¿no? Del interés de la inteligencia artificial generativa y del impacto en las redacciones. Obviamente un tema amplísimo de muchos puntos de vista. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo en dos, ahora lo verán, y también con la idea de mostrar un poco el recorrido y que puedan ver un poco de qué manera le hemos integrado estas soluciones de inteligencia artificial generativa en herramientas y en soluciones para medios de comunicación, ¿no? Y para nuestro CMS. Entonces, esta es la portada que hemos elegido. Siempre me gusta hacer en el inicio un juego con esta imagen. Como en una conferencia virtual hemos optado por pues eso, una imagen un poco virtual de una sala de trabajo, pero no creen que nos ha costado demasiado encontrar la imagen, porque en el fondo para buscar esta portada de la presentación hemos recurrido a un formato, que ya que estábamos hablando de inteligencia artificial, ni más ni menos que era hacerlo con inteligencia artificial. Esto que ven acá es Microsoft Bing Image Creator, que es una herramienta precisamente para generar imágenes con inteligencia artificial. Y esta herramienta además lo que utiliza es a través de un prompt, hablaremos mucho hoy de prompts, se le puede decir qué es la imagen que uno quiere generar, que uno quiere hacer, ¿no? Y lo que le dijimos a la herramienta, en este caso en inglés, es que creara una pantalla con una aula virtual, una habitación virtual, para utilizarla como portada en una presentación de tecnología sobre inteligencia artificial. Y el sistema nos empezó a derivar varias imágenes disponibles para esa portada y lo que hicimos fue seleccionar una para pues, utilizarla hoy como esta presentación. Entonces, vamos a hablar mucho hoy del uso de la inteligencia artificial generativa y sí que me gusta a veces estas ponencias iniciarlas con un ejemplo de cómo la inteligencia artificial generativa nos puede ayudar en casos del día a día, de nuestra tarea en la redacción, tanto para imágenes, para textos, como veremos hoy, ¿no? Para los que no nos conozcan, esto de Iberus lo llamamos ecosistema para el desarrollo tecnológico. Es ecosistema porque en realidad la compañía tiene un cierto volumen. Estamos basados en España, en una ciudad entre Madrid y Barcelona, para los que conozcan un poco la península, en Zaragoza. Y somos más de 2.500 profesionales en la compañía, con oficinas presentes pues, en España, también en Italia, en Miami, en Argentina, en Marruecos. Con el terremoto nos ha dado un poco de susto, pero están todos los compañeros bien. Más de 100 millones de ingresos, por encima de esa cifra en el 2022, 25% de crecimiento de ese indicador en los últimos 3 años y 42 áreas de especialización dentro de la compañía. Por eso ese ecosistema tiene áreas de especialización, igual que se trabaja en seguros, en administración pública, pues se trabaja mucho en medios y un poco es el área que nosotros representamos, ¿no? La compañía además en este momento está en un área en un momento de extensión internacional, con delegaciones en 11 delegaciones internacionales, proyectos en 32 países y apertura de oficinas, ¿no? Como les decía, en buena parte de ellas en América Latina, Buenos Aires, Bogotá, Ciudad de México, Lima, Medellín, Miami y Resistencia. Y en Europa, pues en Andorra, que también es un país independiente, Bucarest en Rumanía, Londres, Milán y Múnich, ¿no? Un poco este es el contexto de la compañía de Iberus, un poco para que nos permitan ubicarnos, pero dentro de Iberus, en estas áreas de especialización, como les decía, un área de especialización son los medios de comunicación y hay un poco a lo que venimos a representar hoy y a lo que yo creo que más podemos aportar en estas sesiones, hablando un poco de nuestro CMS, de nuestra plataforma para la gestión de contenidos digitales, que se llama Xaloc y que tiene mucha presencia en medios de habla hispana, ¿no? Aquí pueden ver algunos de las cabeceras en las cuales estamos representados, tanto en España como en Colombia, en México, también alguna referencia en Italia. En total son 50 instalaciones en 11 países de todo el mundo. Un total de 2.500 redactores usan la herramienta. Sirve 300 millones de navegadores únicos cada mes y más de 4.000 millones de páginas vistas. Nos gusta empezar por esta referencia a la cantidad de editores que utilizan Xaloc porque es una de las principales herramientas que a nosotros nos sirve para poder recibir feedback e iterar en nuestro approach y nuestro conocimiento de cómo se gestionan los contenidos digitales hoy en día en las ediciones en Internet, ¿no? Y es importante tenerlo en cuenta porque, como verán, es algo que también hemos incorporado en cómo estamos incorporando la inteligencia artificial a este tipo de
a este tipo de tecnología, ¿no? De soluciones para medios. Entonces, a mí me gusta empezar con una referencia a una experiencia personal bastante de moda, porque creo que ayer mismo se presentaba el iPhone 15, creo que es, y en el año 2007 yo me hice, no se vendía en España, yo vivía en España en aquel momento, pero me hice traer de Estados Unidos el primer iPhone, en ese año 2007. Y para mí fue una auténtica revolución, un poco utilizando las palabras de Marcelo, de cuando apareció Internet y todos nos veníamos el gran cambio, pues cuando yo vi este dispositivo también percibí, ya digo que es una experiencia personal, ese tipo de cambio, ¿no? Yo trabajaba en un diario en España, en el periódico de Cataluña, era muy joven entonces y ya participaba en el consejo de redacción, un poco como el raro de la tecnología, de Internet, de algo muy, muy inicial, ¿no? Y sí que me acuerdo que subí al consejo de redacción y enseñé el dispositivo a todos los colegas y entre la reflexión que allí anticipábamos y vimos dos ámbitos de cambio, ¿no? El primero era de cómo ese dispositivo iba a alterar cómo se informaban y leían las noticias nuestros lectores. Creíamos que eso iba a impactar de esa determinada manera. Y hoy en día ustedes tendrán referencias en todas sus ediciones, pero más del 80%, y me atrevería a decir que el 90% de los usuarios que leen nuestras noticias lo hacen desde un dispositivo celular, ¿verdad? Y lo segundo que vimos es que probablemente esta herramienta también iba a alterar la manera en la que nosotros producíamos el contenido. Y esto también se ha dado un poco en esta reflexión tan ahora extendida del digital first o mobile first en las redacciones, ¿no? Entonces, me gustaba mucho lo que decía Marcelo al inicio, de que al final vamos a ver cómo la inteligencia artificial afecta a nuestro flujo de producción, a nuestro workflow informativo, pero también a cómo los usuarios van a llegar a nuestras noticias a través de la inteligencia artificial. Y más o menos este era el planteamiento que hacíamos en la presentación de hoy, con aplicaciones y desafíos prácticos de la inteligencia artificial, haciéndonos dos preguntas. La primera es, ¿cómo va a afectar la inteligencia artificial a las webs de noticias? ¿Cómo va a afectar a nuestro workflow? ¿Cómo va a afectar a las redacciones? ¿Cómo va a afectar a las herramientas? Este va a ser parte del enfoque, pero también cómo la inteligencia artificial se va a integrar en las webs de noticias, entendido como el acceso que los usuarios van a dar. Por lo tanto, vamos a tener ese doble enfoque y el primero va a ser empezar por este workflow, cómo en las redacciones vamos a integrar la herramienta y cómo vamos a empezar a hablar de inteligencia artificial en las redacciones. Cuando en Iberus y en Shalom empezamos a hablar de todo esto de la inteligencia artificial, ha sido un proceso rapidísimo. ChatGPT, que fue el primer elemento, salía en noviembre, diciembre, no hace ni un año. Y lo que vimos era que hubo un primer impacto de toda esta generación de material y de contenido de inteligencia artificial. Vimos un primer impacto en las redes sociales, ¿no? Este icono que ven ahí es Midjourney, que es una herramienta de generación de imágenes que con su versión 5 lograba hacer cosas como esta, ¿no? Esta imagen que fue muy popular, seguro que todos ustedes la han visto, la recibieron o les impactó como a nosotros, que es una imagen del Papa Francisco, con un abrigo de Balenciaga, que era falsa. Parece real, pero nunca el Papa fue con este abrigo, ¿no? Hubo otra imagen que también impactó mucho en redes sociales, fue esta detención de Donald Trump antes de que fuera detenido. Ahora ya como lo han detenido varias veces y tiene varios procesos, pero obviamente esta imagen no se dio. La policía de Nueva York no lo arrestó en las calles de Nueva York, dando lugar a una imagen de este tipo. Y la tercera fue esta otra imagen, más en Europa, de una jornada de playa que compartían pues, Barack Obama y Angela Merkel, la canciller alemana y el presidente de Estados Unidos, que también nos impactó, ¿no? Yendo un poco al fondo de estas imágenes, en realidad ninguna tenía un vínculo de generación periodística, aunque algunas un poco sí. La primera, la del Papa, ahí tienen el generador del contenido. Pablo Xavier es un obrero de la construcción de Chicago. Perdió a su hermano y en el duelo un poco a él le funcionó generar ese tipo de imágenes un poco random. Compartió una de ellas en Reddit y esto explotó en las redes sociales. La segunda imagen de Elliot Higgins. El señor Higgins es un periodista de investigación. Tiene un pequeño buró y trabajó esta imagen para hacer una reflexión de cómo esto podía impactar en los medios. Por lo tanto, sí que había, aunque era una distribución en redes sociales, un vínculo con medios de comunicación. Y el tercero, Julian Art, que es una agencia de publicidad que utilizó también la inteligencia artificial para darse a conocer. Por lo tanto, orígenes muy diferentes, pero que ya sacudían un poco a los que nos dedicamos a los medios cómo el realismo de estas imágenes podía llegar a impactar de esta manera, ¿no? Pero cuando estábamos con este proceso de reflexión y de análisis de cómo esto podría impactar, sucedió algo con el diario El Mundo, que lo que hizo fue generar estas 4 imágenes con inteligencia artificial, que eran imágenes falsas. Es un tema muy local de la política española, pero son
bueno, varios representantes políticos que no confluyen en sus ideas, por decirlo de una manera políticamente correcta, y por lo tanto son imágenes que nunca se darían en la realidad, porque son imágenes generadas con inteligencia artificial y por lo tanto inventadas, ¿no? Son políticos que no acostumbran a dar este tipo de imágenes. Pero el diario El Mundo fue un poco más allá y lo que hizo fue esta última imagen que ven allá, aquí, llevarla a su tapa. Hablábamos de abril de este año, o sea, llevábamos 3-4 meses con la inteligencia artificial y generó un amplio debate, sobre todo en medios de España, ver esta imagen generada con inteligencia artificial y con ese pequeño disclaimer que ven ahí con un círculo blanco en el que se explicaba que esta imagen se publicaba en la portada para generar un tema de cómo la inteligencia artificial podía afectar el desafío que dicen ahí a los medios. Pero el hecho de que el tema de apertura que ven a la izquierda, dirigentes del PSOE alerten del peligro electoral de apoyar a Díaz, tenía relación con la imagen, todavía generó un debate superior. Por lo tanto, cuando todavía estábamos viendo de qué manera integrar estas soluciones de la inteligencia artificial en nuestros flujos y en nuestras herramientas, ya veíamos que muchos medios se atrevían a utilizarla y este era un excelente ejemplo en abril de este año. Si vamos un poco atrás, la realidad es que otro medio del mismo grupo, de Unidad Editorial, ya en el mes de febrero publicó lo que ellos dicen que era la primera portada generada con inteligencia artificial. Y es que esta imagen, para ilustrar la participación del Real Madrid en el Mundial de Clubs, no la hizo un ilustrador, sino que iteraron con una herramienta como Midjourney para llegar a esta imagen que publicaron en la portada. Por lo tanto, la velocidad del cambio era tal que veíamos que saltaba a las portadas de los diarios en su edición impresa, pero además de estos dos ejemplos, teníamos otro ejemplo anterior del mes de enero, en el que el diario El País, para ilustrar una noticia en su edición electrónica, en este caso, de inteligencia artificial, mostraba esta imagen que veíamos aquí, también generada con Midjourney. Por lo tanto, la velocidad del cambio era tal que en el tema de imágenes veíamos que esto era un debate y una posibilidad que iba a llegar rápidamente a los medios, pero utilizando un poco más el caso y aprovechando la experiencia en Italia, tuvimos la oportunidad de seguir de cerca este ejemplo en Il Foglio. Es un diario de la ciudad de Roma que publicó en marzo de este año también en su portada el siguiente texto, ¿no? Es un poco denso, lo ampliamos, pero era un concorso Foglianti y decía que per 30 giorni il Foglio pubblicherà un piccolo testo escrito con ChatGPT, il perché di una sfida e i premi. Avisaba en su portada que durante 30 días el diario iba a publicar, sin advertirlo, un texto generado con inteligencia artificial y explicaban el porqué del desafío y del premio, como una manera de retar también a los lectores y de profundizar en este debate. Durante 30 días lo fueron haciendo, era un pequeño premio, la gente tiene que adivinar qué texto era como un juego, un poco atrevido por ser un medio de comunicación y no advertir que ese texto estaba generado con un robot, con una inteligencia artificial, pero el director fue un poco más allá porque durante este mes vimos dos textos, el primero publicado el 10 de marzo y el segundo el 23 de marzo, en el que el editorial, el artículo editorial que fundamenta la opinión del diario se generó con inteligencia artificial. Por lo tanto, veníamos de un impacto de la imagen generada con inteligencia artificial que saltaba rápidamente de las redes sociales a los diarios, incluso las portadas de la edición impresa. En los textos se utilizaba con cierto descaro, como este ejemplo del folio, incluso para redactar editoriales. Y lo que nos quedaba, poco menos que era ver si esto tenía algún recorrido más allá y podía verse en el caso del vídeo, ¿no? Y para ver si esto era posible, les invito a hacer un juego que hemos hecho con el visto bueno o con el permiso, aunque no lo sabe, de Marcelo Ricci, que lo que hemos hecho es tomar un ejemplo, en este caso de ChatGPT, y lanzarle un prompt, es decir, un pedido de generación de algo. Y lo que hemos dicho es que hiciera una crónica periodística de la conferencia de la ATDL con una conferencia virtual, con unas 70 palabras, e incluyera al final declaraciones de su director ejecutivo, Marcelo Ricci. Y les quiero explicar cuál ha sido el resultado de este ejemplo, que lo hemos presentado de esta manera. En la conferencia virtual de la Asociación Técnica de Diarios de Latinoamérica sobre Inteligencia Artificial, destacados expertos compartieron sus conocimientos en la aplicación de IA en medios de comunicación. El evento reunió a periodistas y tecnólogos de toda la región, explorando las tendencias emergentes en el periodismo impulsado por IA. El director ejecutivo de ATDL, Marcelo Ricci, resaltó: estas reuniones virtuales son cruciales para mantenernos al día en un mundo en constante cambio, permitiéndonos adaptarnos y crecer en nuestra industria.
No sé si Marcelo suscribirá esta declaración, pero fíjense que con un prompt muy sencillo, diciéndole a la inteligencia artificial, quiero una crónica, 70 palabras, incluye declaraciones, es capaz de hilvanar este tipo de discurso. Sabe que vamos a hablar de inteligencia artificial porque se lo hemos indicado en el prompt, pero el discurso más o menos suena bien. Es capaz con estos sistemas del LLM de generar ese discurso y luego somos capaces de generar este vídeo. No piensen que nos hemos dedicado horas. Esta tarde tenía un rato y con David Torres hemos hecho la prueba y hemos generado este vídeo un poco para ilustrar el ejemplo, ¿no? De cómo la inteligencia artificial a nivel de generación de material y generación de contenido la tenemos presente en las imágenes, la tenemos presente en los textos, la tenemos presente con esa facilidad en los vídeos en apenas unos minutos. Y esto es porque en realidad cuando hablamos de inteligencia artificial también hablamos de este concepto de ecosistema. Quiere decir que hay muchas soluciones y con un nivel de avance y de cambio espectacular para generar contenidos en el ámbito de la imagen. Hemos hablado de Midjourney, DALL-E, por ejemplo, basado en ChatGPT, tiene unos resultados espectaculares. En texto, este ejemplo es de OpenAI con ChatGPT, BARD de Google, hablaremos más tarde, pero es espectacular cómo está progresando. En vídeo, D&D es el ejemplo que han visto actualmente, pero Pictory funciona muy bien para redes sociales. Synthesia sirve para hacer avatares a partir de imágenes que yo genero de un alter ego mío y puedo generar vídeos con esta calidad. En audio es espectacular lo que se está viendo. Solo con un corte de 3 segundos de un audio, yo hablo durante 3 segundos, lo envío a la inteligencia artificial y son capaces de generar fonemas que imitan mi voz. Es espectacular lo que se está viendo y los riesgos que eso puede poner. Quizá podamos hablar de eso más adelante. Incluso con imágenes 3D, con infográficos, hay también una posibilidad. Veníamos de utilizar Fluris, nos parecía impresionante. Pues bueno, todo lo que se puede hacer con inteligencia artificial nos lleva a un ecosistema de soluciones que, insisto, es muy dinámico y que tiene muchísima variabilidad en lo que estamos viendo en estos últimos meses. Por tanto, con todo este recorrido íbamos poniendo las piezas un poco juntas y veíamos que, simplificando mucho el funcionamiento de la inteligencia artificial, tenía como 3 etapas. La primera, y hemos hablado hoy un poquito, es la parte del prompt, que es de qué manera pregunto a la inteligencia artificial, a ese sistema, qué es lo que quiero. Quiero un texto, quiero una imagen, quiero un vídeo y cómo lo pregunto. A partir de ese input hay una caja negra, que es todo este sistema del LLM, que lo que hace es que procesa todo ese contenido, ese prompt. Hay un modelo de entrenamiento en el cual hay un set de datos que permiten generar algo, sea una imagen, sea un texto, sea un vídeo. Y hay incluso consultas on demand, consultas a Internet, que algunos modelos de inteligencia artificial ya incorporan. Lo incorpora BARD y lo incorporan los últimos elementos de ChatGPT. Pueden complementar su procesamiento de inteligencia artificial con consultas puntuales a Internet, ¿no? Bien bajo demanda o bien simplemente porque el modelo lo requiere. Todo esto, insisto, en que es una black box, es una caja negra en la cual todavía nos falta saber cuál es el sistema que hay detrás para llegar a este resultado, pero hay una evolución también hacia modelos más comprensivos que nos den más visibilidad y más transparencia sobre por qué un modelo de inteligencia artificial llega a un determinado resultado, ¿no? Pero al final, después de este modelo, tenemos el output, tenemos el prompt, este modelo de inteligencia artificial y al final el resultado. Por lo tanto, viendo cómo este esquema tomaba valor, se nos cruzó un artículo en nuestro camino que siempre recomiendo y tiene algunos meses, pero tiene una actualidad espectacular. Lo publicó el Washington Post, que hacía referencia a los susurradores, los whisperers de la inteligencia artificial. Y hace referencia a una posición, a un tipo de tarea, que son los prompt engineers, ingenieros que se dedican a trabajar precisamente los prompts, la manera en la que yo pregunto a la inteligencia artificial. Y hay, según explicaba el artículo, en Estados Unidos, profesionales que lo que hacen es dedicarse a preguntar a la máquina para obtener el mejor resultado posible en el menor tiempo posible y con los menos pasos posibles, ¿no? No sé si algunos podemos aspirar a jubilarnos como prompt engineers, pero es un reto que está ahí disponible. Por lo tanto, con todo este recorrido de análisis que hemos visto, con el impacto en las redes sociales, en distintos sistemas, en la existencia de un ecosistema y en esta importancia del prompt, empezamos a diseñar lo que hemos llamado Shalok IA Assistant, es decir, un asistente de inteligencia artificial para ayudar al redactor en su labor diaria dentro de su CMS. El nombre de Assistant no es casual, todo se ha pensado un poco. Piensen que, por ejemplo, Microsoft está llamando a su modelo Copilot, copiloto, pero no nos parecía una buena terminología para el tipo de modelo o de sistema que queríamos diseñar y que ahora les presentaré. Es más bien un asistente. Es un sistema
que se activa en el momento en el que el redactor, el reportero, el editor solicita ese tipo de ayuda. Por lo tanto, no copilota. El piloto es el editor, es el reportero, es quien dirige la operación editorial, pero puede recibir puntualmente la asistencia de este módulo de inteligencia artificial. Y por lo tanto, cuando lo diseñamos, definimos al inicio 4 escenarios, verán luego que hay un quinto porque la evolución es muy rápida, de asistencia a este redactor. El primero es la titulación, es decir, dado un determinado texto periodístico que la redacción elabora, a partir de ahí que el sistema me pueda sugerir algunos títulos editoriales en función de un prompt o unas características que yo le pueda dar. Los siguientes son sugerencias de palabras clave y de tagueado a partir de un texto periodístico también, la posibilidad pues que me dé palabras claves para posicionar, para agrupar contenidos en función de varios criterios. El tercero es preparar la distribución para redes sociales. A partir de un texto periodístico, pedirle a la inteligencia artificial que prepare un modelo para distribuirlo en Facebook o en Twitter y que adapte ese contenido para esa distribución. Y lo último sería la corrección ortográfica y gramatical de un texto. El sistema también puede hacer correcciones y de alguna manera puede asistirnos en esta función. Hay una quinta función más, que es la de traducción, que luego se la enseñaremos en la pequeña demo que tenemos preparada. Pero la cuestión es que estos 4 escenarios de asistencia a la redacción se fundamentaban y se fundamentan en 3 criterios que hemos considerado muy importantes para diseñar en la base de esta evolución de la inteligencia artificial aplicada a las redacciones. Lo primero es lo que les decía con este concepto de assistant, y el que el sistema no es intrusivo para el redactor, sino que se integra en nuestro workflow, se integra en nuestra interfaz y está disponible para que el redactor lo active cuando considere oportuno. Vienen sugerencia de títulos, vienen sugerencia de distribución en redes sociales. La inteligencia artificial no se activará a no ser que el redactor la solicite. Por lo tanto, sistema no intrusivo y muy integrado en la interfaz. Nos parecía importante para vencer también, y lo digo con transparencia, cierta resistencia que vamos a encontrar siempre en las redacciones ante un nuevo avance como este, además, tan directo de la inteligencia artificial. El segundo es esta importancia de los prompts. Toda esta historia del prompt engineer y la importancia del prompt nos parecía muy relevante en un sentido. Y es que cuando en un sistema incorporo un sistema de titulación y le digo a la inteligencia artificial, inventa o genera un título a partir de este contenido, es muy importante que ese prompt, que ese pedido de la inteligencia artificial dependa de la redacción. Que la redacción de, me lo invento, Clarín, pueda hacer un tipo de pedido de un título diferente a la redacción de Milenio o Vanguardia. Que cada redacción pueda en los prompts incorporar su sentido editorial al uso de la inteligencia artificial para que al final en la herramienta cada diario pueda incorporar su sentido. Porque si no tendríamos que con un prompt único, al final con un texto muy parecido, tendríamos el mismo resultado. Y eso va en contra del sentido editorial de medios tan representativos y con tanta historia como los que he citado. Por lo tanto, el prompt se incorpora dentro de la lógica de personalización de cada diario y pensamos además que eso puede tener una evolución similar a la del SEO. Todos en sus redacciones tienen hoy en día SEOs técnicos, SEOs editoriales, que establecen cómo se titula, cómo se usa la palabra clave, qué longitud tiene un título, qué longitud tiene un meta. Ese tipo de know-how también se puede desfilar en la inteligencia artificial, en los prompts, y por lo tanto el prompt puede ser editable. O, por ejemplo, lo podemos personalizar por secciones. Estarán de acuerdo conmigo que titular para deportes no es lo mismo que titular para internacional o para política. Por lo tanto, el prompt para solicitar una titulación en un contenido de una determinada sección puede ser diferente a otra. Lo veremos luego en la demo, pero era un punto muy importante del uso de la inteligencia artificial. Y el tercer elemento es un sentido de non-vendor locking para que con ese ecosistema que hemos hablado, tener la posibilidad de utilizar varios sistemas de LLM, de lenguaje, en nuestro sistema de inteligencia artificial. ¿Qué sucede? Cuando salió ChatGPT en noviembre y diciembre, era casi el sistema de referencia. Bard con Google salió después, con un primer paso un poco indeciso, solo en inglés, tardó mucho tiempo en estar en español y por lo tanto casi todos hacíamos pruebas con ChatGPT. ¿Qué sucedió? Bard ha tenido un avance que ya está al mismo nivel y en algunos aspectos supera a ChatGPT. Por lo tanto, el tener la posibilidad de conectar o desconectar una u otra tecnología también nos parecía algo relevante para dar continuidad a un sistema que, como hemos hablado, en este ecosistema tan dinámico puede ser necesario variar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estas eran las 3 características que están en la base de nuestro sistema y que consideramos que nos pueden ayudar a irlo creciendo con el paso del tiempo. Por lo tanto, con esto explicado, vamos a una pequeña demo para que vean el sistema en funcionamiento. Los que conocen la interfaz, pues
lo verán un poco más intuitivo. Los que no, les daré 4 pinceladas para que también lo asistan. Lo he hecho en formato de vídeo para que sea un poquito más corto y no tengamos problemas en las conexiones. Este es un poco la interfaz de Xaloc, que es el listado de todas las noticias que hay disponibles, y tomamos esta noticia del diario Marca, que era uno de los primeros entrenamientos de Messi con el Inter de Miami, un poco para hacer algunas pruebas de inteligencia artificial en este entorno, que es un entorno de laboratorio. Verán algunas cosas que se lo explicaré. Por lo tanto, lo que hicimos fue recrear esta noticia que veían en el diario de Marca dentro de nuestro CMS. Mismo texto, mismos elementos de social media, y si se fijan el título lo dejamos en blanco. Con la interfaz de Xaloc, del Live Preview, nosotros podemos modificar el título directamente en maqueta, como ven acá. Directamente puedo modificar el título, alterarlo directamente en la visualización. Pero lo que hicimos en este entorno de laboratorio fue dejar el texto sin ningún tipo de título, completamente vacío, y si se fijan con este botón, activar Assistant. Si se fijan, en la interfaz, como les decía, es exactamente el mismo, no cambia nada, pero soy yo el que solicito la activación del Assistant. Y como lo estoy haciendo en el título, lo que me dice Assistant es: aquí puedes hacer titulación asistida. Tienes este módulo activado. Si tuviera más módulos activados en titulación, saldría un listado, luego lo veremos, pero acá me da titulación asistida. Lo activamos esta solicitud de titulación asistida, y lo que hace el sistema es que envía el contenido de este texto al modelo de inteligencia artificial, y esto es un poco lo que nos devuelve. Una opción de 5 títulos en este caso, a partir del estudio de la transformación que ha hecho del texto. Leo Messi se une al Inter de Miami para su primera práctica. Leo Messi recibido con aplausos en su primera práctica con Inter Miami. Leo Messi espera debutar con Inter Miami el viernes. Leo Messi se prepara para su debut con el Inter de Miami, o Leo Messi listo para rescatar al Inter de Miami de la MLS. Fíjense cómo el sistema va incorporando matices. Cuando Messi llegó al Inter de Miami llevaba varias derrotas, eso se explica en la nota, y una de las opciones incorpora el elemento de rescate. Ahí lo pueden ver un poco disponible. Los otros hablan del debut, hablan del día de la semana, de miércoles, con lo cual los títulos van tomando versiones y detalles de la propia noticia, ¿no? Si elegimos uno de esos títulos, aquí en la demo elegimos el segundo título, directamente el título se incorpora en la pieza. El que le hemos elegido se incorpora a nuestra interfaz Live Preview, pero como les decía, es el redactor el que pilota. Puede en cualquier momento modificar, cambiar, alterar ese título como quiera, porque es editable, ¿de acuerdo? Segundo ejemplo, aquí saltamos a un sistema integrado dentro de Xaloc, que es el sistema de visualización de cables de agencia, de teletipos. Acá vemos un cable de la agencia Reuters, en este caso es en inglés, tenemos una información básica, nos da el título, nos da la hora, nos da un pequeño texto del cable de la agencia, y lo que podemos hacer en Xaloc, esto no es inteligencia artificial, es llevar este contenido a un modo texto. Es decir, si a mí me interesa, lo activo, lo abro en ventana, y lo que hace el contenido es que se disponibiliza dentro de mi pantalla de edición de texto, incorporando el contenido de la agencia. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Activar el módulo de inteligencia artificial, incorporar aquí el Assistant, y si se fijan acá, estamos en un entorno de laboratorio, pero ven que hay muchas más opciones. Se puede continuar el texto, se puede generar imagen, se puede revisar el texto, es un entorno de pruebas que tenemos, pero me voy a detener en una de las opciones que ven aquí, que es la de traducir al castellano, al español, el siguiente texto. Cuando lo activamos, ese texto se envía, en este caso a la inteligencia artificial, al módulo de Assistant, y si se fijan, en pocos segundos tenemos la traducción del texto. Y lo interesante es que es una traducción periodística. Leo Messi está listo para hacer su debut en el MS Inter Miami en apenas unos segundos. Pero fíjense también lo que podemos hacer. Podemos borrar el título que venía en inglés del cable original, activamos titulación asistida, es decir, el módulo que veíamos anteriormente, y a partir de ese reconocimiento en texto que veíamos ya en castellano, 5 opciones de título para esta pieza que hemos traducido. Con lo cual, concatenamos un uso de un módulo con otro, elegimos un título y tendremos la pieza lista. ¿De qué manera? Es un uso muy intuitivo, muy smooth, como llamamos, muy suave, de que en las redacciones puedan empezar a utilizar estas herramientas de una manera como muy natural, ¿no? sin un gran cambio o un gran desgaste. Por último, algo para los componentes más técnicos que haya dentro de la sala. Con este acceso que ven aquí, una cosa que podemos hacer es entrar desde el propio CMS, si tengo permisos para hacerlo, en la modificación del prompt que estamos utilizando para ese título. Como les decía, el prompt es un elemento muy importante, y lo que ven aquí es que dentro de las páginas de configuración del CMS, puedo cambiar la instrucción que le doy al módulo de Assistant para que me genere un determinado título.
Acaba en el ejemplo. Dado el siguiente texto, que es el texto de la noticia, escribe 5 posibles titulares, entre comillas, para la web de un diario deportivo publicado en España. Estamos dando información para que me ayude en ese sentido de la titulación. Los títulos deben ser informativos, no deben contener signos de exclamación, y esto es lo que se llama una alucinación del sistema, y es que tiende a incorporar muchos signos de admiración en los títulos, por eso se lo evitamos con el prompt. No digas ni comentes nada, recuerda que los títulos deben describir el siguiente texto. Por lo tanto, si soy un diario, no sé, más popular o quiero otro tipo de titulación, voy a poder cambiarlo a través de este acceso. Voy a poder personalizar de qué manera incorporo la inteligencia artificial a mi sistema, ¿de acuerdo? Son solo unos minutos de demo, pero sí me parecía oportuno aprovechar el día de hoy para mostrarles un poco cómo está funcionando, y como es un entorno de laboratorio vienen muchos cambios, pero al menos que tengan en vista la versión de hoy, ¿de acuerdo? Es una primera fase la que estamos trabajando ahora, que es esta fase de redacción, de dar una asistencia a la redacción para crear y distribuir contenido. Ya estamos trabajando en una segunda fase que lo llamamos curación, que lo que será recomendar contenido a partir de un elemento publicado. A partir de una noticia me va a recomendar noticias similares, en un bloque de portada me va a recomendar qué contenido colocar ahí en función de varios criterios. Por lo tanto, segunda fase, curación. Y la tercera, un poco más avanzada, será ya la redacción automatizada de noticias. Estamos haciendo pruebas muy satisfactorias con información de clima, de tráfico, de loterías, de deportes, información de poco valor añadido, en la cual la aportación de la redacción es más pequeña, y aquí la posibilidad de que la inteligencia artificial me ayude a hacer una redacción un poco más compleja, pues tiene un muy buen encaje, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este es el módulo de Assistant, y esta es la primera de las dos preguntas que veíamos, ni más ni menos, cómo integrar la inteligencia artificial en el workflow de la redacción. En los minutos que me quedan vamos a hablar de la otra pregunta. No sé cómo van de atención y de interés, pero sí les pido que me aguarden un poco de atención, porque esta parte muy bien. también, muy bien, esta parte va a ser también intensa y puede generar algún debate posterior, o al menos alguna reflexión, ¿no? Algunas de ellas espero que sean útiles para ustedes. Vamos a pensar cómo afecta la inteligencia artificial a nuestro site. Dejamos de un lado la parte de la gestión de contenido, pero vamos a ver cómo va a afectar a nuestro modelo, a nuestro flujo, a la manera en la que los usuarios llegan a nuestra web, porque al final se informan de noticias, como saben, con varias fuentes de datos. Esta es una información de Press Gazette, no creo que sea muy precisa, pero era pública, que hace referencia de los principales referrals para el tráfico de los medios. ¿De dónde viene el tráfico que llega a Clarín, a Milenio, a donde sea? Ahí se fijan que el tráfico de Search, según Press Gazette, era el 36%, es muy bajo. Seguro que ustedes tienen su cifra en la cabeza, pero podemos hablar de un 60, hasta un 80% a veces del tráfico que proviene de entre Discover, de entre News, de tráfico orgánico, pero sí que es cierto que la tendencia es que Search sigue siendo el principal referral para el tráfico de los medios, es decir, los buscadores son los elementos que proporcionan más tráfico. ¿Y qué sucede con la inteligencia artificial en los buscadores? Es un proceso en marcha, pero lo que estamos viendo hasta ahora, y donde está iterando el principal buscador hasta ahora, que es Google, es en este ejemplo que vemos en un entorno que se llama Google Labs. Por lo tanto, no es público, pero están iterando de una manera que nosotros podemos ver cómo va esa evolución. Y es un sistema que se llama Search Generative Experience, que es la iniciativa de Google de integrar contenido generado por inteligencia artificial en el resultado de las búsquedas. Y aquí en la parte derecha ven directamente el ejemplo que nos indica Google en sus presentaciones. Es un usuario que en inglés, ya está disponible también en español, ha hecho una búsqueda de cuál es el mejor parque para hacer una visita con una familia. Y directamente lo que ven es un texto que Google le proporciona al usuario. No le proporciona un listado de enlaces de acá tienes un texto de Clarín, acá tienes un artículo de Milenio, acá tienes de National Geographic. Directamente le resuelve la consulta con un texto y efectivamente con 3 links en la parte derecha. Es lo que se llama el zero-click search, es decir, la oportunidad de que la consulta del usuario se resuelva con 0 clic, con ningún clic. ¿Qué sucede si el usuario va a Google y no clica? Pues que se acaba ahí la consulta. ¿Y dónde arrancamos los medios? Cuando el usuario clica. Ese es nuestro principio de poder incorporar tráfico en nuestro sitio web. Por lo tanto, en esta reflexión del zero-click search es un cambio importantísimo en los medios. Hicimos en uno de nuestros viajes a Miami un ejemplo comparando Google Labs y una búsqueda dentro de Search Generative Experience con una búsqueda sin Search Generative Experience, y buscamos lo mismo. Era en el momento que esto no estaba disponible en español, y buscamos, lo ven a la izquierda de sus pantallas, las mejores películas de Woody Allen.
Y acá se fijan cómo la inteligencia artificial nos da la lista de las 10 mejores películas de Woody Allen. ¿De dónde obtiene esta información? ¿Cómo la consigue? ¿Cómo la pondera? Black box. No lo sabemos, pero tenemos la respuesta. A la derecha ven la misma consulta en España. Primera, 10 mejores películas de Woody Allen. Primer resultado, as.com. Diario deportivo, como saben, actualmente se genera muchísimo contenido no deportivo y tenía el rank 1. Fotogramas, una web muy importante de información cinematográfica. Tercera opción, ABC, está más abajo Cinemanía. Es decir, sin el Zero Click Search teníamos la opción de capturar ese tráfico, porque éramos los medios los que respondíamos con varias opciones y con toda la parte del SER que conocen, ese tipo de respuesta. Pero vean qué pasa si scrolleamos. Fíjense sobre todo en la parte izquierda, ¿dónde tenemos que scrollear para encontrar links? Tercera pantalla. Estarán ahí todavía los links, pero aparte de 3 pequeños links que se seleccionarán en la parte superior, tengo que bajar 3 scrolls para llegar al listado de titulares donde se pelea el SEO para obtener rank 1, rank 2, rank 3 o rank 10, ¿no? Por lo tanto, es un cambio dramático o muy importante en la experiencia de uso del buscador y cómo ese buscador deriva tráfico a los medios. ¿De acuerdo? ¿Qué supone además este cambio? Supone, como decía, un impulso al Zero Click Search. De una determinada manera no necesito hacer ningún clic para obtener la información que busco. Y eso ha habido un análisis que lo ha hecho la compañía NewsDash, que lo que ha hecho ha sido comparar a través de centenares de búsquedas cuál va a ser el impacto del Search Generative Experience a día de hoy, esta búsqueda asistida por inteligencia artificial, en varios tipos de búsquedas. ¿De acuerdo? Y lo ha hecho con varios tipos. La primera tipo de búsqueda es el contenido para Your Money, Your Life Content. Es decir, tengo un problema de salud, tengo un problema financiero, hago una consulta en Google, y lo que ha dicho este análisis es que el impacto de este modelo de búsquedas en ese tipo de contenido va a ser bajo, va a tener un pequeño impacto. ¿Por qué? Porque Google, hasta este punto, la inteligencia artificial no va a dar el paso de recomendarnos cuestiones de salud o de finanzas. Directamente nos va a presentar el link. Por lo tanto, todo el trabajo del SEO probablemente se mantenga más o menos igual. También se hizo una comparativa muy intensa sobre contenido generado por el usuario. Y aquí se vio que el impacto iba a ser muy alto, muy negativo. Venimos de un core update que precisamente ha revertido el core update de primavera, en el cual varios medios de contenido generado por usuarios, sobre todo Reddit, han tenido una mejora importante. Quora, por ejemplo, no, ha bajado. Por lo tanto, es un ámbito en el que siempre Google pondera mucho sus contenidos y a través de las pruebas que ha hecho NewsDash con contenido generado por usuarios es que el impacto va a ser negativo, porque la respuesta de esa comunidad que me proporciona un resultado ganador me lo da directamente la inteligencia artificial. ¿Qué impacto va a tener en los contenidos que hoy rankean número 1? Piénselo bien, hemos estado teniendo una estructura de SEO muy compleja para llegar a obtener el ranking número 1 en una determinada consulta. Pues con el Search Generative Experience el impacto va a ser negativo, porque en realidad ese rank número 1 no va a estar en el primer scroll, va a estar en el tercero, y ni les digo cómo va a estar en mobile. Por lo tanto, impacto muy negativo en todas esas palabras claves sobre las cuales estamos bien posicionados. Cuarto caso, referencias de e-commerce. Y aquí lo que dice el informe es que va a ser un impacto mixto. ¿Por qué? Porque en los carruseles que incorpora Search Generative Experience se mantienen las soluciones de e-commerce, eso es probable que tenga una evolución más o menos plana, pero todos los contenidos que utilizamos hoy en día para posicionar nuestro e-commerce, eso sí que tendrá un impacto negativo. Por lo tanto, mixto en algunos casos. Y llegan las dos últimas malas noticias. Contenido evergreen, todos esos artículos que tenemos bien posicionados, que sabemos que nos generan mucho tráfico, consultas recurrentes, impacto negativo. Todo ese contenido que tenemos evergreen, en realidad Google lo está proporcionando directamente en primer scroll con su solución, con Generative Experience. Y por último, contenido de noticias. Ha hecho muchísimas pruebas NewsDash con los contenidos de noticias y hasta ahora lo que dice es que tiene poco impacto. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial con contenido muy de breaking news es normal que no entre, porque en realidad buscamos algo que directamente es de hoy, es de ayer. Es muy raro que la inteligencia artificial pueda darnos una respuesta de, me lo invento, ¿no? Pero listado de víctimas del terremoto de Marruecos. Probablemente nos dé links antes de darnos respuesta, hoy en día, ¿no? Por lo tanto, hay un impacto muy importante de cómo esto puede afectar al negocio de los medios, pero es que en realidad el Zero Click Search, esta solución no es algo nuevo. Si hacemos otra consulta de SEMrush en cómo está hoy en día distribuido este Zero Click Search, nos encontramos que más de la mitad de las consultas en Google hoy en día no generan clic, porque o bien generan un clic a algo de Google, por lo tanto, para mí eso es cero clic,
hacen un cambio en la keyword, por lo tanto no hay clic porque vuelvo a hacer otra búsqueda y por lo tanto cambio la keyword porque no me convencen los resultados obtenidos, o directamente es cero clic porque el usuario obtiene lo que quiere y se marcha. La parte de contenidos orgánicos y contenidos de pagos apenas llegan al 50% hoy en día. Por lo tanto, no es algo nuevo, pero sí es una tendencia que se acrecienta. ¿Por qué es una tendencia? Porque hay otro informe, en este caso de SimilarWeb, que ha hecho una comparativa a lo largo de los años del Zero Click Search. No es comparable con el informe del DuseDash que veíamos antes o el de SEMrush, son valores diferentes, pero ya muestra que en el 2020, que es el último dato en el que proporcionó resultados, estaba cerca del 60% y además venía de una evolución del 40%. Por lo tanto, es una tendencia que hoy en día los medios afrontamos, pero que probablemente con la inteligencia artificial sea creciente. Tengamos que ver cómo el porcentaje de clics que Google nos proporciona, el tráfico que nos deriva, se achique. Estos son los datos que tenemos hoy en día. Para concluir, ¿qué hicimos? Pues acudir a Google, ¿no? Ven ahí el logo de BART y lo que hicimos fue hacer una pregunta de inteligencia artificial a ver si nos sacaba un poco de la dificultad, ¿no? Y con todo este prompt que hemos estado hablando le dijimos, soy un editor de un sitio de noticias y creo que con Search Generative Experience, que Google sabe muy bien lo que es, voy a perder tráfico de Google. ¿Qué debo hacer para evitarlo? Y Google nos dijo tres cosas. BART, en este caso, no Google, pero sí BART, su sistema de inteligencia artificial, nos dijo en primer lugar, crea contenido de calidad, con información precisa y relevante. Y dijimos, esto ya lo estamos haciendo hoy en día. No es algo realmente diferencial. Y es más, si yo creo información precisa y relevante que sirve para entrenar al modelo de inteligencia artificial, al final probablemente mejore los resultados del Zero Click Search que estamos hablando. Por lo tanto, no nos gustó mucho como primer resultado. Dio un segundo resultado y decía, optimiza tu sitio para motores de búsqueda, palabras clave, usa imágenes con una determinada resolución, fácil navegación. Y dijimos, bueno, tampoco es que es muy diferente a lo que ya nos recomienda hoy en día. Y de hecho, si le facilitamos la búsqueda a Google, le estamos facilitando la indexación de los contenidos con los cuales entrena el modelo para mejorar sus búsquedas de cero clic. Tampoco nos gustó demasiado. Y lo tercero era, tercer ejemplo, recomendación, promociona tu sitio web en redes sociales y otras plataformas por comentar a tu tráfico. Depende de otros referrals que no sean search, porque a lo mejor te va mejor. Poco cuestionable también la tercera opción, pero nos dejó un poco igual. Entonces, volviendo atrás, les resumo este gráfico y si se fijan en Press Gazette hablábamos de que search era el principal referral, nadie discute eso, pero quiero que se fijen un momento en esa línea verde que también se mueve un poco así y que dice que en este caso el 20%, algo más del 20% del tráfico es tráfico directo. Y un poco para concluir, sí me gustaría, con todo lo que hemos hablado de inteligencia artificial, poner el foco un segundo en este valor. Tráfico directo. ¿Qué es el tráfico directo? Es un usuario que detrás de su computadora, de su celular, no pone Google y pone un dato que busca. Pone Milenio, pone Clarín, pone Corriere, pone El País, pone Listín Diario, pone la cabecera porque quiere leer un contenido de esa cabecera. Le proporciona un vínculo de confianza que directamente va a leernos. Ese vínculo es muy relevante porque no es un vínculo que dependa de los instant articles de Google, perdón, de Facebook, que los eliminó, dependan del sistema de AMP de Google o dependen de la inteligencia artificial. Es una muestra de inteligencia natural, si me permiten, de un usuario que decide leernos a nosotros porque somos nosotros. Así que si me permiten una conclusión no muy de BART, sí me atrevería a concluir con unas palabras, ¿no? Que serían, cuiden su tráfico directo, este valor que veíamos ahí, porque siempre será un indicador de la fidelidad de esa audiencia. Y al final, cuando nos comparamos, la fidelidad es algo difícil de comparar, pero que sí que nos significa un poco como medios y como opción. Así que gracias por la atención. Espero que les haya parecido interesante. Creo que más o menos media hora me había dicho Marcelo, estamos un poco ahí.